Hola amigos ajedrecistas, en esta ocasión vamos a abordar, vamos a seguir con la explicación de los finales de torre. Esta es la parte 3. En el video anterior explicamos el final de torre de las cuatro columnas, que explicamos que cuando la distancia del peón al rey negro era de 4 o más columnas, el final se ganaba, y cuando es menos de 4 columnas, el final es tablas. Para quien le interese, en el enlace a este video vamos a dejar ese video en donde ya explicamos ese final. Vamos a continuar en este video con un final que es un poco menos conocido que los que hemos abordado, pero que también es muy importante conocerlo porque se puede dar en muchas partidas. Esto en realidad se puede dar en la práctica mucho y de por sí se nos ha dado a muchos jugadores y no los hemos sabido afrontar, que es el final de torre de Klein y Horwitz. Klein y Horwitz eran dos compositores alemanes que se les ocurrió esta idea para hacer tablas con las piezas negras. Entonces, si vemos, las blancas tienen un peón de ventaja, que es lo que hemos visto en todos los finales de torre que hemos trabajado hasta el momento. Siempre el blanco tiene un peón de ventaja y hemos visto posiciones en donde el peón es suficiente para ganar, como en otras posiciones que el peón no es suficiente, que es tablas. Entonces, en este caso, vamos a ver que este final es tablas. Entonces, tengo acá un invitado que es mi compañero Alejandro, que también está para aprender y para hacer cualquier pregunta que tenga sobre la posición. Entonces, bienvenido. Así es, Camilo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, tardes o días a los amigos ajedrecistas. Y aquí disfrutando y aprendiendo estas finales con torre, que esto es un mundo grandísimo, pero acá estos finales que estás explicando son claves. Muchas gracias. Aquí muy atentos. Listo. Entonces, vamos a empezar con este final de Klein y Horwitz. Entonces, las blancas tienen un peón de más y coronan en la casilla E8. ¿Sí? O sea, este peón corona acá. Pero como hemos venido trabajando todos los finales con las blancas yendo hacia arriba, entonces para trabajarlo, para seguirlo trabajando de esa forma, vamos a girar el tablero y tenemos acá que las blancas coronan en E8. Y resulta que tenemos un rey ya muy bien puesto que amenaza en algún momento ir a E6 y con amenazas de mate. Y si la torre negra y el rey negro no son precisos para jugar, vamos a crear de a poco lo que es la maniobra de Lucena del puente, que eso también lo vimos en la primera parte de los finales de torre. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces acá, si bien, bueno, si ustedes analizan esta posición, es parecida a la defensa de Philidor, ¿cierto? ¿Recuerdan la posición de Philidor? De la defensa por la cesta. Sí, correcto, en la que se debía cortar al rey al enemigo, el adversario, y no dejarlo pasar. Sí. Exacto. O sea, por ejemplo, si tuviéramos la torre, por ejemplo, en B1 o en C1 o en A1, por ejemplo, o sí, digamos en alguna de esas tres casillas, ¿cuál sería la maniobra para hacer tablas? Recordando pues lo que vimos en la primera parte de los finales de torre, ¿cuál sería la jugada que hace tablas? Por ejemplo, si la torre está en A1, ¿cuál sería la jugada que haría tablas con negras? O sea, suponiendo que esta torre está en A1. La jugada sería A6. Exacto. Estando la torre en A1, la jugada que hace tablas es torre A6, cortando al rey blanco en la cesta para que el rey blanco nunca pase, ¿sí? Y igualmente si la torre estuviera en B1, pues la jugada que haría tablas es torre B6, y estando la torre en C1, la jugada que haría tablas es torre C6, siempre con la idea de cortar al rey blanco en la cesta. Ya hemos dicho que se mantiene ese corte hasta que el peón avance. Cuando el peón avanza, como hemos explicado en ese video, la torre negra baja a la primera y empieza a dar jaques por detrás, y el blanco no tiene refugio porque al avanzar el peón deja al rey blanco sin refugio de los jaques. Y esa es la forma de hacer tablas. Ahora, si analizamos esta posición, no podemos hacer lo mismo, porque nos gustaría hacer, por ejemplo, torre de 6
con la idea de cortar al rey en cesta y aplicar Philidor. Pero el problema es que aquí no podemos aplicar Philidor porque si hacemos torre D6, pues nos están capturando la torre, ¿sí? Claro. Entonces aquí no podemos aplicar Philidor. Y si intentamos reagrupar la torre para hacer Philidor, resulta que no nos va a dar tiempo. Es decir, si jugamos, por ejemplo, torre A1, por ejemplo, entonces simplemente el rey inteligentemente nos juega rey F6, ya que obviamente sería un error absurdo jugar E6, porque entonces ahora sí podemos hacer Philidor. Resulta que el peón avanzó y dejó al rey blanco sin el refugio de los jaques, y entonces la torre nos empieza a dar jaque, como vimos en ese video de Philidor. También vamos a dejar en el enlace a este video ese video donde explicamos el final de Philidor para que se den cuenta que aquí, por más que el rey blanco lo quiera, no puede evitar que la torre le dé jaques seguidos. Rey, digamos, rey E5, jaque, y cuando el rey blanco se aleja del peón, lo atacamos. Y si el rey viene y lo protege, empezamos a dar jaques sin parar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá dijimos que si queremos tratar de reagrupar la torre para hacer Philidor, no nos da tiempo, porque acá la jugada ganadora no es avanzar el peón, sino jugar rey F6, ya que si la torre nos da jaque en la cesta, avanzamos el peón, pero la diferencia es que la torre necesita dos tiempos para empezar a dar jaques por detrás, pero no le alcanza porque resulta que las blancas están amenazando mate. Entonces tendrán que mover el rey, por ejemplo, pero al jaque el rey tiene que venir acá, pero entonces ya entramos con rey E7 y de a poquitos vamos construyendo la posición de Lucena, que eso también lo trabajamos, y en el enlace del video también van a poder ver la explicación de ese final de Lucena. Muy bien. Y si, por ejemplo, la torre dimos que no puede reagruparse en A1, ahora qué pasa si nos da jaque. Pues resulta que jugamos rey E6 y lo mismo, como nos están amenazando mate, tenemos que salir del mate. Por ejemplo, torre H8 jaque, rey C7 y rey E7, y de a poquitos también vamos construyendo la posición de Lucena. Digamos que la torre nos ataque el peón, lo avanzamos y de poco a poco vamos construyendo la posición de Lucena. Entonces parece que la posición está perdida para las negras, ¿sí? Porque si no podemos hacer Philidor, no podemos reagrupar la torre y tampoco podemos dar jaque, entonces parece que las negras están perdidas. Pero acá es donde viene lo interesante de este final, que es precisamente llamado el final de Kleine-Horwitz, porque es el final de estos dos compositores alemanes que se les ocurrió esta idea para hacer tablas. Y acá la jugada que hace tablas con negras es atacar al peón por detrás, o sea, con torre 1 se hacen tablas, ¿sí? Y entonces acá lo único que tenemos que saber es ese primer concepto, o sea, lo primero es que la torre ataca al peón por detrás. Y el segundo concepto muy importante en este final es un concepto que lo llamamos lado corto y lado largo. ¿Por qué? Porque como el tablero de ajedrez es un cuadrado de 8 por 8, entonces al estar una pieza ubicada va a generar una asimetría en el tablero. Es decir, si nosotros tenemos un número par de casillas, entonces al estar una pieza ocupando una de esas casillas va a dividir el tablero en dos partes, pero van a ser asimétricas. Es decir, va a haber un lado más largo y un lado más corto. Si el tablero de ajedrez fuera un cuadrado de un número impar de casillas, entonces al estar ubicada una pieza, se podría dar el caso de que dividiera el tablero en dos partes exactamente iguales. O sea, que ni un lado fuera más largo ni un lado fuera más corto. Pero al ser un número par de casillas, va a haber un lado más largo y va a haber un lado más corto. Y esa es la clave de este final, que vamos a trabajar lo que es lado corto y lado largo. Entonces, después de torre E1, vamos a ir explicando de a poco. Entonces digamos que nos juegan rey E6, que es la jugada lógica, porque nos están amenazando mate, y las blancas lo que quieren desde a poquito construir la posición de Lucena del puente, ¿sí? Sí. Entonces aquí es donde viene el concepto muy importante de las negras que tienen que saber, que es que cuando nos están amenazando jaque mate en una, el rey negro se tiene que ir a lo que es al lado corto. Entonces
acá está dividido el tablero en dos partes. Está dividido en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Cuál es el lado corto? ¿El de derecho En el o que el de... estamos. El lado corto Es sería el el lado lado... en el que Señor, están las piezas, es decir, el lado derecho, en este el la- caso, el lado corto. entonces el rey negro por regla general debe ir al lado corto. Entonces la jugada correcta para hacer tablas es rey F8, ¿sí? Sí, Y entonces digamos que la torre nos da jaque. check, El rey, por ejemplo, viene a G7 y digamos que la torre, pues obviamente se retira porque nos la están atacando. Y acá lo que hacemos con negras simplemente es perder un tiempo con la torre, ¿sí? Vamos a perder un tiempo porque lo que quisieran hacer las blancas es mover el rey a, por ejemplo, a D7 con la idea de ir avanzando el peón y, o sea, amenazan, por ejemplo, rey D7, avanzar y después rey de 7 y a poquitos ir construyendo Lucena. Pero ¿cuál es el problema? Que al estar la torre, por eso la clave es que la torre tiene que atacar al peón por detrás. Porque aquí resulta que las blancas no pueden hacer la jugada que quisieran hacer, que es rey de 7 porque simplemente nos capturan al peón. claro. Entonces, lo que harían en este caso las blancas es rey de 6 y como se está amenazando avanzar el peón, y en la siguiente sería, por ejemplo, rey de 7 y de a poquito construir Lucena. Entonces acá es donde viene la jugada muy importante del rey negro, que es rey F7, y lo que hace esta jugada es evitar precisamente que el peón avance, ya que está controlada la casilla por el rey y por la torre. ¿Sí? Es decir, Ah, claro. check, Sí, si sí, avanza, si pues llega a check, avanzar, captura. se captura y listo. Listo. Entonces por eso después de que el Ujú. rey se ubica acá para precisamente no dejar que el peón avance. Entonces una jugada que nos puede hacer las blancas es darnos jaque check, para quitar al rey negro. Pero simplemente jugamos rey E8 y si el rey vuelve y nos juega acá con la idea de amenazarnos mate otra vez, entonces nos acordamos del concepto del lado corto. El rey siempre tiene que ir al lado corto, ¿sí? Entonces la jugada que hace tablas es rey F8, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que ir al lado corto en este caso? Porque el Por, peón se encuentra en el lado corto del tablero. No, lo que pasa es que el lado largo la vamos a usar para la torre, para que la torre negra en algún momento le dé jaques al rey blanco. Y entonces si el rey negro se va para el lado largo, bueno, un concepto que tenemos que explicar es que digamos en este caso, nos sirve el lado corto y el lado largo para el rey negro. Van a seguir siendo tablas. Pero, por ejemplo, si el peón fuera de la columna de alfil, por ejemplo, supongamos que este peón está acá en F5, el rey blanco está en Sí, F6 y el rey negro está en F8, ¿sí? En ese caso, si nos vamos para el lado largo, sí. sí perdemos la partida. Pero en este caso sí toca sí o sí lado corto. Pero acá en esta posición nos sirve el lado corto y lado largo. Pero para no estarnos confundiendo de que en qué columnas es válido irnos para cualquier lado o en qué columna solo nos sirve el lado corto, Sí, pues mejor por regla general vayámonos siempre para el lado corto. Además que también otro concepto muy importante es que debemos dejar el lado largo para la torre negra para que en algún momento empiece a dar jaques, como ya vamos a mirar una de las variantes que se va a dar para el blanco, ¿sí? Entonces, ya vamos a mostrar por qué vamos a dejar el lado largo para la torre. Entonces, en este caso nos vamos para el lado corto, jaque, check, rey, por ejemplo, acá, y lo mismo, el rey viene acá con la idea de amenazar avanzar el peón, pero acá está el rey negro listo para evitar que el peón avance, ¿sí? ah, correcto, sí. Cosa que no se hubiera podido haber hecho si se va para el lado largo. Exactamente. Entonces, después de, digamos que el jaque, check, el rey viene acá, ¿sí? Y ya habíamos visto la variante con rey D6, con la idea de amenazar avanzar el peón, ¿cierto? Que se controla simplemente en el caso de que moviera rey D6, el rey negro mueve a F7 y evita que el peón avance, ¿sí? Correcto. Pero ¿qué pasa si la torre no nos juega, perdón, si el rey no nos juega acá, sino que la torre nos juega
a E8. Esta es una jugada astuta lo que nos quiere el blanco es engañar. Es decir, esta jugada aparentemente inocente amenaza nada más ni nada menos que sacar el rey a D7 y el peón queda protegido por la torre. ¿Sí? Claro. Ahí entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces ahí en este caso, cuando nos hacen esta jugada para amenazar mover el rey y pues que el peón queda protegido, entonces en ese caso ahí es donde vamos a aplicar el concepto del lado largo. El lado corto lo dejamos para el rey negro y el lado largo va a ser para la torre. Ahora lo que vamos a hacer con la torre negra es irnos al lado más largo de la posición para lo más lejos posible, para empezar a darle jaques al rey blanco. Y es otro concepto muy importante en los finales de torre, que es la efectividad lejana. Es decir, la torre al estar más lejos va a tener una efectividad lejana Sí, que va a atacar al rey blanco y al rey blanco le va a ser muy difícil atacarnos nuestra torre, porque la misma efectividad lejana va a hacer que el rey blanco no nos se pueda acercar a nuestra torre, porque el rey blanco y la torre tienen que estar pendientes del peón blanco, ya que es su único esperanza de victoria, ¿sí? Porque si se desaparece el peón, pues sería una posición de tablas. Pues la esperanza del blanco es poder coronar el peón, entonces lo tienen que cuidar a toda costa. Entonces, por eso el rey blanco nunca puede ir a atacar la torre. Digamos, por ejemplo, una jugada como torre acá no es muy buena ujú, porque no hay tanta efectividad lejana. O sea, la torre va a dar jaques por el lado claro. largo, pero necesitamos que sea una efectividad lo más lejana posible. Entonces, nosotros en los finales de torre es muy importante saber usar la torre. Y como la torre es una pieza de largo alcance, ¿sí? Entonces debemos usarla a su máximo potencial. Muy bien. Entonces acá, como hemos dicho, después de rey G7, si no nos hacen la línea con rey D6, que ya sabemos que se evita con esta, sino que nos juega, por ejemplo, torre E8, con la astucia de a la siguiente mover el rey y que el peón quede protegido. Entonces ahora nos vamos por el lado largo con la torre. Y vamos a ver que este rey blanco no tiene forma de evitar los jaques. Es, es decir, si por ejemplo hacemos la jugada que queríamos hacer, que era esta, con la de avanzar el peón, empiezan los jaques. check, Jaque y Sí, vemos que no hay forma de salirse. Jaque, check, rey E7, jaque. check, Digamos que aquí no puede venir el rey muy importante. Este rey está cumpliendo una labor muy importante, que es crear un claro. cerco sobre el rey. Tiene que venir acá y jaque, check, jaque, check, rey acá, jaque. check, Y al rey cuando se viene abajo, ¿qué posición es Sí. esta? Si recordamos. Ay, sí. Si recordamos, esto es Philidor, Philidor, exacto, sí, porque ya Philidor. la torre está Sí, cortando en cesta al rey blanco. Entonces pasamos de un final de Clini Horwitz a un final de Philidor, que ya como hemos visto en la primera parte de los finales de torre, ya sabemos cómo hacer tablas en Philidor. sí. Entonces obviamente el rey no le sirve irse a F5 porque entonces pasaríamos a una posición de Philidor. Entonces tendría que seguir viniendo acá, pero como podemos ver, no hay check, forma de escaparse de los jaques, ¿sí? check, Y ahí ya se daría por terminada la partida, es decir, se daría por tablas ya, porque Bueno, entonces vamos a son mostrar otra todos variante. los jaques. Sí, vamos a mostrar otra variante. Ujú, Entonces la torre va, como hemos dicho, al lado largo, ¿sí? Y entonces una jugada que se nos puede sí, ocurrir es torre de 8, ¿sí? Con la idea de que si la torre negra nos da jaque, la torre blanca nos tapa el jaque. Y entonces ahí sí tendríamos problemas, ¿sí? claro, y se podría avanzar el peón después de que se mueva el rey, claro. Entonces, ¿qué Ujú. haríamos en ese caso? Cuando la torre blanca astutamente nos juega de 8 para taparnos el jaque de la torre negra. Entonces, si se, ha- Igual si se, ha- que, exacto, entonces, como la igual torre que blanca, avisaste ahorita antes. exacto, como la torre blanca ya no está en la columna E, es decir, ya no protegería al peón, entonces el rey blanco al moverse dejaría desprotegido al peón. Entonces, en ese caso, cuando la torre blanca nos juega a D8 con la idea de taparnos el jaque, como ya la torre no protege al peón, entonces lo que hacemos con negra simplemente tranquilamente es volver a la columna E a atacar el peón, de tal manera que el rey blanco no puede moverse a donde quiere porque perdería el peón.
y llegaremos a lo mismo que hemos venido trabajando. Si rey D6 con la idea de avanzar el peón, lo evitamos con el rey negro y a cualquier jaque check, el rey viene acá y por más que vengamos acá, en este caso pues no podríamos dar el mate, pero pues si la torre estuviera un poco corrida hacia la izquierda, pues aplicamos el concepto de lado Amenazaría, corto y sí, lado largo, ¿sí? sí. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? No, ahí ya está muy bien. Te entiendo. No sé si haya alguna forma en que las blancas puedan engañar a las negras para salirse con la suya, pero Entonces, no creo ya. bueno, hagamos un repaso rápido de la posición. Entonces, hemos dicho que la jugada que hace tablas es torre uno atacando al peón por detrás, ¿sí? Sí, Entonces dijimos que se jugaba rey e6, se amenaza mate, entonces hemos dicho que el rey siempre por regla vamos a llevarlo al lado corto, ¿sí? Entonces en este caso, como nos amenaza mate, tenemos que ir al lado corto, ¿sí? exacto. Jaque, check, única, esta es forzada, digamos que la torre Sí, viene acá. Si la torre viene, por ejemplo, a e8 de una vez, eh, con la amenaza de mover el rey y que la torre protege el peón, entonces, ¿qué concepto aplicamos acá? el, no, no es, ya no tenemos que mantenernos en la columna del peón en este caso, ¿cierto? Sí, ahora como la torre está amenazando proteger, entonces ahora nos vamos con la torre negra a lo más lejos de la columna más lejana de la izquierda para aplicar efectividad Sí, lejana y empezar a dar jaques por la fila, ¿sí? Entonces, y no perfecto, hay sí, por forma donde de que paso. el rey blanco se salga de los jaques. Si rey acá, pues torre A7 check, jaque, rey D8, torre A8 check, jaque, rey E7 jaque, check, y este rey no lo deja pasar, pues digamos que tendría que venir acá y al jaque. check, Si el rey blanco quiere evitar que le sigan dando jaques, tendría que venir a F5, pero como hemos explicado, esto se transforma en fílido. Exacto, sí. Y bueno, Y y si no, por ahí en esa posición, cuando acá, las torres están arriba, en la posición en la que las torres llegan a estar arriba, después de haberle hecho un jaque al rey blanco, ¿m? eh, check, acá, Más arriba, check, ahí, sube la torre, eso ahí. Al momento que el rey se retira de ese jaque, ¿no sería conveniente capturar torre por torre? no porque el final se pierde. Es decir, si torre por Sí, torre, no check, alcanzaríamos a ocupar eso. ahí haríamos rey por Ah, sí, torre, no. ¿sí? Pero entonces, Si no, no podemos bajar. cuáles son las casillas? En el video que trabajamos sobre el final de peones, ¿cuáles son las casillas Sí, críticas de este peón? Como este peón ya avanzó esas más de la mitad del tablero, las casillas críticas es tiene seis casillas críticas. todo este rectángulo, ¿sí? Entonces, Sí, la teoría dice que si el rey blanco ocupa una de las casillas críticas, el peón corona. Acá, digamos, el rey negro, perdón, entrar no a puede venir esas. acá por el peón y el rey le corta esta. Entonces tendría que venir acá, Ah, bueno, pero el rey blanco ocupa las casillas críticas y ya por más que el rey venga acá, el peón ya check, avanza y como el rey blanco cubre esas tres casillas críticas, no el hay, peón va a no hay coronar el forma de remedio. detenerlo. Entonces el cambio obviamente perdería al No negro. es favorable. Sí. Entonces por eso pues el negro tiene que seguir dando check, jaques y como vemos no hay forma de escaparse de los jaques, ¿sí? Esa es una manera de engañar del blanco. La primera forma de engañarlo Sí, es jugando torre E8 con la amenaza de sacar al rey y avanzar y que el peón y quede defender protegido. el peón. Entonces ahí tenemos que acordarnos del método de torre larga. Torre al lado largo, perdón. Esa es la primera forma. Efectividad Y lejana, sí. otra forma como Sí, la que nos puede engañar el blanco es ubicar la torre acá en D8 para anticiparse a los jaques de la torre negra y taparnos el jaque, ¿sí? en Ahí sí cuyo ya caso se volvemos otra vez a volveríamos a la atacar el peón columna a por la atacar parte el de peón atrás. porque como ya el rey no al moverse ya el peón no quedaría protegido por la torre, entonces volveríamos a la columna E a atacar la torre al peón por detrás, ¿sí? Porque ya obviamente Perfecto. sería un error jaque, check, porque digamos que el rey viene acá y si nos siguen dando check, jaques, pues tapamos con la torre. Y ya de a poquitos vamos construyendo, si avanzamos el peón, la posición de Lucena. El puente, sí.
Entonces esa sería la segunda forma como nos pueden engañar. Pero pues la variante principal es que digamos la torre mueve acá y aquí en este caso lo que queremos con negra es perder un tiempo y si el rey viene acá con la amenaza de avanzar el peón, pues el rey negro está listo para evitarlo. Traemos Y, nuestro rey también. Sí, y si nos da jaque, por Check. sí, ejemplo, sí. pues digamos que el rey viene acá y a cualquier jaque pues Check. simplemente nos venimos para acá y, y- y uno pensaría que avanzando el peón vamos progresando, pero al avanzar el peón aplicamos el concepto que vimos en Filio. Al avanzar el peón, este rey queda sin refugio y empiezan los jaques por detrás. De por sí en este caso perderíamos aún la partida, porque después del jaque Check. el rey tiene que mover y el rey negro capturaría la torre y entonces en ese caso se perdería el final. Uy, sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si el blanco quiere tratar de forzar la victoria, pues va a perder en ese caso. Entonces, este era el final que Muy, queríamos explicar de Clint Horwitz. Es un final, ese es uno de los finales de torre básicos que menos se conoce, o sea que por lo general muy poco lo conocen, pero que es muy importante saberlo para porque se da mucho en la práctica, se nos pueden dar muchas posiciones de esas. Entonces, dudas, preguntas o es inquietudes. muy fácil que se... No, 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 te agradezco. Ese está muy bueno. Ese es muy fácil que se llegue a ese tipo de finales. Y entonces, genial lo de los conceptos de, mire, podemos llegar de un final de estos de Clint y Horwitz a pasar por una posición de Lucena o llegar a Philidor y así nos seguimos manteniendo con lo que hemos venido aprendiendo estos días. Sí, eso es lo bonito, digamos, estos finales se pueden mezclar mucho, digamos, de un Bancura podemos pasar a un final de Torre de las Cuatro Columnas, de un Filior a un Lucena, de un Cline Horwitz a un Filior o un Lucena, y así sucesivamente se pueden mezclar. Entonces, por eso es que los vimos de a poquito en poquito. En la primera parte vimos los más básicos, que es Filior y Lucena, que es casi me atrevo a decir que el 95% de los ajedrecistas conocen el Filior y Lucena. Sí, Ya este final es un poco menos conocido, pero también lo pero que conocen. se puede dar mucho en la práctica. Sí, señor. Entonces, no hay dudas ni preguntas sobre este final. No, solo practicarlo y les recomiendo que veamos este video una y otra vez hasta que ya dominemos estas posiciones de torre básicas para estos finales. Yo lo que suelo hacer para practicar, porque pues una cosa, bueno, un consejo que yo doy es que yo, digamos, para practicar los finales, porque, digamos, yo conozco esos finales, pero si uno los deja de practicar, se le olvidan. Por ejemplo, amigo, yo constantemente practico esos finales con la Sí, computadora. Yo pongo la computadora en el nivel máximo y yo practico el final con negras y dejo que la máquina juegue con blancas y la máquina trata de engañarlo a uno, trata de buscarle la forma de ganarle, pero si uno está atento y uno conoce los conceptos que es todo rey lado corto, torre lado larga, eh, cuando la torre hace astutamente, nos vamos por el lado largo a dar jaques, todo. Si conocemos todos esos conceptos, no nos dejamos engañar y por más que la máquina quiera, no nos va a poder ganar. Así sea en el nivel máximo. Entonces, un consejo que yo puedo darles es que puedan muy practicar genial, esto con la máquina o muy si buen tienen a consejo. alguien que con el que puedan practicar el final, practíquelo, porque la teoría es una cosa, pero si no se mezcla con la práctica, no estamos en nada. Es como, voy a poner un ejemplo. Sí, no, es Si nosotros divertido. queremos hacer un café con leche y tenemos el café, pero no la leche, pues no podemos hacer el café con leche. O viceversa, si tenemos la leche y no el café, pues no podemos hacer lo mismo. Entonces lo mismo pasa en el ajedrez. Jugar bien el ajedrez es como una mezcla entre café y leche. Hagamos de cuenta que el café es la teoría y la leche es la práctica. Si tenemos la teoría pero no la práctica, no Muy bien, progresamos para que y no quede. viceversa. Entonces, sí, espero que este video les haya sido de su agrado y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios que con gusto responderemos. Entonces, una feliz noche, compañero Alejandro, y hasta el próximo video. Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo y estas enseñanzas claves. Hasta el próximo video.